buenas tardes, le doy la bienvenida a este espacio de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Laura Murillo y saludo con gusto a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hoy es jueves 6 de marzo de 2025 y es así como comenzamos con la información. La Corte resolvió una contradicción sobre la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido. Si la demanda de amparo carece de firma, se debe requerir a la persona extranjera si es su deseo ratificar su demanda antes de desecharla, determinó la primera sala. Trabajadoras de la Suprema Corte ratifican su compromiso de no dar un paso atrás en la lucha por la defensa de sus derechos. México ha permitido la total integración de 50,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña al edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que se discutió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció dos jurisprudencias. La primera de ellas, que no procede la acción de nulidad de juicio concluido si la legislación procesal respectiva no la establece. Esto al resolver una contradicción de criterios. Escuchemos parte de los argumentos del ministro ponente. Debe considerarse que la inexistencia de norma expresa que permita ejercer esa acción implica que fue voluntad del órgano legislador no establecer tal posibilidad, situación que se enmarca dentro de la libertad configurativa de los órganos legislativos sin que se advierta que ello vulnere el principio de acceso a la justicia, puesto que debe entenderse que en esos casos la vía de impugnación es el amparo. La segunda jurisprudencia fijada por el Pleno es que las empresas de participación estatal mayoritaria constituidas como sociedades anónimas no pueden ser consideradas como personas morales oficiales para ser consideradas exentas de prestar las garantías requeridas por la ley de amparo. Escuchemos al ministro ponente. Puesto que el Estado, en su calidad de socio de la empresa, únicamente responde de sus obligaciones hasta por el monto de su aportación y no con la totalidad de su patrimonio. Cabe destacar que en esta sesión el Pleno declaró sin materia 4 recursos de inconformidad promovidos contra determinaciones del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión pública de este jueves. Sí, muchas gracias, Mario, por la información. Y en más temas, la primera sala estableció que cuando la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa o electrónica y se presenta por una persona extranjera que no reside en el país, en atención a su situación de vulnerabilidad, las personas juzgadoras de amparo deberán requerirla para que manifieste si es su deseo ratificar la demanda antes de desecharla. Explicó que las causas de improcedencia deben ser interpretadas de la manera más favorable para el justiciable y de la forma menos restrictiva en relación con el derecho humano a una tutela judicial efectiva, en especial cuando existen situaciones de desigualdad que afectan a personas extranjeras que no residen en México. En estos casos, el juzgado de distrito deberá implementar un mecanismo de apoyo externo en colaboración con la Cancillería para establecer contacto con la parte accionante y otorgar asistencia técnica para facilitar la ratificación de la demanda. Esto con el fin de privilegiar el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad que protege el artículo 17 constitucional. Y los estados están obligados a implementar acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, ya que los procedimientos migratorios afectan su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, señaló la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que se debe garantizar que expresen su opinión libremente para evaluar su interés superior. Deben ser notificados del procedimiento y decisiones, tener acceso a un intérprete, representante legal y comunicación consular. También es indispensable eliminar las barreras legales que impiden su acceso a la justicia y usar medidas alternativas a la privación de la libertad por razones migratorias. De acuerdo con la ley de amparo, el mecanismo por comparecencia permite solicitar este instrumento ante un juzgado en nombre de una persona que se encuentra desaparecida,
privada de la libertad o incomunicada, señaló la jueza Nayeli López Guevara. La autoridad jurisdiccional indicó se encargará de recopilar los datos sobre los hechos y la autoridad a la que se le atribuye dicho acto. Yo vengo en nombre de alguien que no puede venir porque está desaparecido, porque está privado de la libertad, porque está incomunicado, y de propia voz vengo al juzgado de guardia, que se puede visualizar en las páginas del Consejo, qué juzgado está de guardia, en el circuito en el que tú te encuentras, y localizas al juzgado de guardia y de propia voz dices, quiero presentar mi amparo porque en favor de alguien, porque está impedido para hacerlo por sí mismo. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición la obra Hacia la Igualdad, Sentencias con Perspectiva de Género, que recopila casos resueltos por órganos jurisdiccionales en distintas partes del país que incorporaron esta herramienta en la búsqueda de igualdad en la impartición de justicia. Analiza asuntos relacionados con cuotas de género, embarazo, incesto y violación, beneficios preliberacionales, hostigamiento sexual, abusos contra menores de edad, entre otros, acompañados por los comentarios de las especialistas Leticia Bonifaz y Corina Giacomelo. Puede consultarlo de manera gratuita en el sistema bibliotecario de la Suprema Corte, en línea y en la red de bibliotecas. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda servicios jurídicos gratuitos a personas repatriadas desde Estados Unidos a México, tales como representación en trámites, apoyo para su integración en el país, orientación y asesoría legal gratuita. Lo anterior para que sus derechos sean garantizados, como el derecho a la identidad a través de la expedición de documentos, el derecho a la integridad con alojamiento y servicio básico, el derecho a salud con acceso a atención médica, integración comunitaria, es decir, empleo, servicios bancarios y programas sociales, y derecho a la preservación de la unidad familiar. Para ello pone a disposición el teléfono 800-224-2426 desde cualquier parte de la República y su sitio web www.ifdp.cjf.gov.mx. Acompáñenme a esta breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, el Consejo General del INE fija... Agradecemos que continúe con nosotros. Mujeres que laboran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Mi compañera Rosy García nos tiene todos los detalles. Adelante, Rosy, con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo desde el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde trabajadoras del Poder Judicial se dieron cita para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Veamos. En México, donde en 2024 9 mujeres fueron asesinadas cada día por razones de género, donde la brecha salarial sigue en un 14%, donde el 88% del trabajo de cuidados no remunerado recae sobre nuestros hombros, donde el 93% de las víctimas de agresión sexual en la infancia son niñas. No estamos aquí por simbolismo, estamos aquí porque nos sobran razones. Señalaron que la Suprema Corte tiene un papel fundamental en la consolidación de un sistema legal con perspectiva de género. Escuchemos. Hoy, nuestras voces se unen en un solo grito que trasciende muros y fronteras. Un grito que dice, estamos aquí, juntas, en nuestra diversidad, desde nuestras trincheras. Seguimos avanzando y no daremos ni un paso atrás. En este acto, donde plasmaron sus reflexiones en hojas moradas y verdes, destacaron la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hasta aquí la información. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. Muchas gracias por la información. Y continuando con más noticias, por mayoría de votos, el Consejo General del INE aprobó el tope de gastos de campaña único para los aspirantes a los distintos cargos que estarán en disputa en la elección judicial.
Dicho monto ascenderá a 220,326 pesos con 20 centavos, que aplica tanto para aspirantes a un cargo de juez de distrito como para quienes aspiran al cargo de ministro de la Suprema Corte. Dicho gasto lo podrán desembolsar los candidatos en los 60 días de campaña que inicia a partir del próximo 30 de marzo. Los candidatos podrán participar en foros, realizar promoción de sus candidaturas en redes sociales y conceder entrevistas, pero no podrán adquirir tiempos en radio y televisión para su promoción. El INE rechazó 2 propuestas que establecían un gasto diferenciado para los candidatos. Una de ellas de la consejera presidenta, que establecía un gasto de 1,468,000 pesos para aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior y magistrados del Tribunal de Disciplina. Asimismo, proponía un gasto de 881,304 pesos para aspirantes a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, de 413,111 pesos para aspirantes a una magistratura de circuito o de tribunal de apelación y de 220,326 pesos para quien aspira a ser juez de distrito. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó publicar los listados de las 719 candidaturas que participarán en la elección judicial local con el fin de que la ciudadanía los conozca. Si bien se recibieron de los 3 poderes 833 postulaciones de candidatos, 12 se declararon desiertas, ya que el espacio se encontraba en blanco. Además, 66 fueron postulados por los 3 poderes y 116 fueron postuladas por 2 poderes. En consecuencia, al eliminar las candidaturas triplicadas y duplicadas, el número de candidatos quedó en 719. El Consejo también determinó que el Congreso capitalino deberá subsanar las inconsistencias, aclarar datos y entregar la documentación faltante con el fin de que pueda determinar la idoneidad y elegibilidad de los aspirantes. En virtud de ello es que se está tomando este acuerdo donde se da cuenta de la recepción del informe, donde nos dan cuenta de la recepción de los listados, del estatus en que se recibieron y también se toma el acuerdo para dotar de esa capacidad de requerir a los poderes para que se subsanen, en su caso, las inconsistencias que se encuentran. En la elección judicial de la Ciudad de México estarán en disputa 138 cargos, de los cuales 34 corresponden a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 99 a titulares de juzgados del Fuero Común y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Por otro lado, el Consejo General determinó que es improcedente implementar el voto anticipado de capitalinos, residentes en el extranjero y de personas privadas de la libertad. Ello derivado de la determinación que adoptó el INE sobre estos temas. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que un desplegado de apoyo a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum constituyó propaganda política. Lo anterior con el fin de que de manera exhaustiva y fundada justifique su determinación. Es decir, justifique cómo se afectó el proceso electoral y exponga las razones de cómo se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda para tener por actualizadas las infracciones denunciadas. El desplegado en cuestión contenía manifestaciones de apoyo a la entonces candidata a Claudia Sheinbaum por parte de gobernadores afines a Morena. La magistrada Janine Otálora votó en contra de la revocación. En su resolución, la responsable estableció cuáles son los elementos que tomó en cuenta. Por ejemplo, que las personas que los escribieron como gobernadoras y gobernadores reiteraron su apoyo al movimiento de la 4T y al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo, que apoyaban a la entonces precandidata a la presidencia del partido político Morena, así como la coincidencia con su visión de democracia y su compromiso con la honestidad y el humanismo.
jueces y personal de las áreas jurídica y detención ciudadana del Poder Judicial de Tabasco participan en las jornadas de atención al pueblo en el poblado de Morelos, municipio de Macuspana, para atender de manera directa a la ciudadanía sobre la resolución de sus asuntos. El Poder Judicial de San Luis Potosí y el Centro de Conciliación Laboral del Estado sumaron esfuerzos para agilizar los trámites a las personas trabajadoras y al sector patronal que buscan solución a sus controversias. Se ha registrado poco interés de la ciudadanía para participar como funcionarios de casilla en la elección judicial de junio próximo en Veracruz, debido a las limitaciones para esta jornada electoral, de acuerdo con el INE en la entidad. El Instituto Electoral de Tamaulipas alista la impresión de cerca de 12 millones de boletas para la elección judicial, que tendrán un costo aproximado de 24.7 millones de pesos, así como la contratación temporal de 750 personas para la organización de la jornada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Tras la reforma constitucional de 1999, los tribunales colegiados de circuito se convirtieron en las Supremas Cortes de Justicia en los estados, lo que constituyó un avance para una justicia pronta y expedita, explicó el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado. Señaló que en estos tribunales se hace la última revisión de los juicios en las diversas materias a través de los medios de control constitucional, principalmente el amparo directo. Donde los integrantes de un tribunal colegiado, que son 3, dicen la última palabra sobre el asunto. Salvo excepciones que son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más temas, especialistas alertaron que la desaparición de migrantes en México es resultado de la operación de una red macrocriminal en la región. Prohibir la detención de personas migrantes, crear sistemas adecuados de recopilación de datos, respetar y aplicar la regla del derecho internacional de la no devolución, pero principalmente no criminalizar a la migración, son mecanismos preventivos contenidos en la Observación General número 1 del Comité de la ONU contra la Desaparición, relativa a la desaparición forzada en el contexto de migración, emitida en 2023, y de la cual se llevó a cabo un conversatorio en el que analizaron las acciones y omisiones a dicho documento en el caso de México. La razón fundamental por la que los migrantes se ven expuestos a gravísimos riesgos a lo largo de las rutas migratorias es porque en general se ve al migrante como un ilegal, ¿no? Como una persona que está actuando al margen de la ley, como si fuera un criminal, y por ende, las vías que tienen para avanzar en sus rutas migratorias son vías clandestinas, y eso incrementa los riesgos. Señalaron que la militarización del control migratorio va en contra de las observaciones planteadas por la ONU para la región. Después de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a México, la primera llamada que tuvo con la presidenta de México, al día siguiente ella anunció que desplegarían 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para contener la migración. Entonces aquí pues justamente se dan estas negociaciones donde quien está de por medio son las personas migrantes. Aseguraron que la desaparición de migrantes en México no es resultado de casos aislados, sino de una red de macrocriminalidad que opera en toda la región, para lo que se necesita investigar la participación de las autoridades, ya sea por acción, omisión o aquiescencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Hacemos una nueva pausa y continuamos. Más adelante, 15 millones de jóvenes en México carecen de estabilidad y empleos bien remunerados. Y continuando con la información, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reconoció el programa implementado por México desde 2016 que ha permitido la integración de 50,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo a diversas comunidades, dando muestras de solidaridad con este sector de la población.
Se trata de personas que fueron forzadas a huir de sus lugares de origen, que han encontrado la estabilidad necesaria para reiniciar sus vidas con dignidad. Personas que han sido reubicadas en zonas industriales, permitiendo una integración exitosa a la comunidad gracias al acceso a un empleo formal, a servicios de salud, educación y vivienda. En este programa participan 650 empresas y las personas refugiadas contribuyen al fisco nacional con $15 millones anuales. Con este programa, el 94% de las personas refugiadas en edad de trabajar han conseguido un empleo. El 88% de la niñez se ha matriculado en la escuela y el 60% de las familias en situación de pobreza han superado esa condición. ACNUR dio a conocer que en este año el programa se ampliará para apoyar a ciudadanos mexicanos deportados que por razones de protección no pueden retornar con seguridad a sus comunidades de origen. Y no utilizar lenguaje incluyente para referirse a personas de la diversidad sexual que solicitan que se les llame de esa manera constituye un acto de discriminación, pues atenta contra su dignidad y su derecho a la identidad. Así lo expresó la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, María Silva Rojas, al participar en la presentación de la obra Antimanual de Lenguaje Igualitario de la periodista y lingüista Paulina Chavira. El origen de los derechos de las personas es la dignidad humana. Y la discriminación, aunque no esté vulnerando un derecho formal, está atacando esa dignidad humana. Está atacando esa identidad de la persona. Y entonces por eso el simple hecho de hablar en genérico masculino, de no reconocer el género de estas otras personas, implica una discriminación. La obra presenta situaciones, ejemplos e ilustraciones para conocer el lenguaje igualitario e incluyente, cómo se usan, por qué sí importa cómo nos nombramos e identificamos y qué alternativas existen para aquellas personas que no se sienten cómodas usándolos. Un juez de distrito con residencia en Nuevo León concedió un amparo en el que determinó la refinería de Cadereyta, propiedad de Petróleos Mexicanos, opera de manera ilegal. Además, precisó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, dependiente de la Semarnat, faltó a su obligación de vigilar que se cumpliera con las disposiciones ambientales. En consecuencia, ordenó a dicha agencia supervisar la sustitución del uso de combustible por gas combustible en calderas y calentadores, la instalación de quemadores de alta eficiencia, la recuperación de al menos 90% del azufre generado en los procesos de refinación y establecer un monitoreo constante de la calidad del aire. El amparo fue promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Escalada Libre y Comité Ecológico Integral, ante la preocupación por la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y la falta de medidas efectivas de protección al medio ambiente. La sentencia genera un precedente importante al reconocer que las disposiciones previstas en el ProAire 2016-2025, programa para mejorar la gestión del aire, elaborado por las autoridades de Nuevo León y la Semarnat, son de cumplimiento obligatorio para toda la industria, tanto pública como privada. Más de 7 millones de jóvenes en México carecen de condiciones laborales estables y de empleos bien remunerados. Actualmente en nuestro país el comercio es el sector que más oportunidades laborales brinda a los jóvenes. Sin embargo, también es el que condiciones más precarias presenta. El problema no son los jóvenes. Ese no es el problema. El problema son condiciones estructurales de exclusión, el problema son barreras específicas, el problema son narrativas que son discriminatorias y una serie de factores que impiden que los jóvenes, que no son un pasivo de la sociedad, sino son el principal activo que tiene un país, no puedan desarrollar su potencial. Durante la presentación del tercer reporte de Jóvenes Oportunidad, elaborado por JITBURL, se informó que en México, de los 129 millones de habitantes, 30.8 son jóvenes de entre 15 y 29 años. Más de 15 millones son jóvenes oportunidad,
que carecen de condiciones laborales estables y bien remuneradas. Estado de México es la entidad donde se concentra el mayor número de jóvenes con jornadas superiores a las 48 horas, lo que va en contra de la ley. Yo con un semestre entero donde me enseñaron la Ley Federal del Trabajo, cuando entré a mi primera oportunidad laboral y me pagaron en efectivo, que yo sabía que eso no se tenía que hacer, la tuve que aceptar. ¿Por qué? Porque no podía quedarme estábamos en etapa de COVID, sin apoyar a mis padres a pagar una renta. Además de diversos factores, los grandes problemas nacionales repercuten en las juventudes, como la pobreza y la violencia. Tan solo de 2019 a 2023 se registraron 63,000 homicidios de jóvenes. Hagamos propia una definición de los temas de política pública para las y los jóvenes, no como resolver un problema que padecen los jóvenes, sino como resolver el imperativo que tenemos de liberar este potencial, actualizar estos activos y permitir que la riqueza más importante que tiene este país rinda frutos y se desarrolle libremente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Agradecemos su preferencia y lo invitamos a seguir el contenido de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Le deseamos muy buena tarde. Hasta pronto.